Ya están en vivo. Bienvenido, pues, Y cuando estamos ya en 1 de agosto, iniciando el mes, pues estamos en una nueva edición del programa Caminando con Jesús, programa pionero de la Hermandad de Maús. Sean bienvenidos todos, ya estamos en el canal, los que se conectan, los que nos miran. ¿Cómo amanecieron, muchachos? Bien, gracias a Dios. Gracias al Señor. Bendecido. Dándole gracias al Señor porque bueno, ya se terminó julio, ya llegó agosto. Saludos, Alejo. Y bueno, con él esperando recibir la gracia y seguir caminando en este programa de formación que nos hace ver la vida de los santos, teniendo a María siempre presente, con esa única misión de llevarnos de su mano a Jesús. Salve para todos, ¿no? Los que nos escuchan, hermanos que estamos reunidos aquí. Gracias solamente a la gracia de Dios, ese regalo inmerecido que simplemente es Dios dándose Él a nosotros a través de su Hijo, que es quien lo glorifica en cada momento. Y sobre todo Mamita María, Ima, como la llaman algunos, hoy en la vocación de María de los Ángeles. Estamos en el aire, ¿no? Hola, hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos. Estamos en el 1 de agosto, nuevo mes. Iniciamos con entusiasmo en esta mañana nuestro programa Caminando con Jesús. Un programa pionero de la Hermandad de Maús, Halcón. Agradecemos a Dios, a nuestra Madre María, al Santo Espíritu de Dios que nos impulsa a la gran misión de evangelizar. Por eso hoy estamos alegres, porque damos gracias a Dios, porque hemos cerrado proyectos el mes que acaba de culminar. Y hoy, 1 de agosto, estamos iniciando nuevas metas, siempre de la mano de Dios. Por eso estamos alegres. Hoy con un gran equipo completo, el gran equipo que día a día se está formando para informar. Hay una mesa que está servida para hoy y es importante que estemos atentos. Tú que ya te estás tomando tu café, que estás levantado desde temprano, que estás en tus labores cotidianas en el hogar, pero también vas en el carrito, vas en el micro, vas en tu automóvil. Y que no solamente nos escuchan en Coro, sino en Venezuela y mucho más allá. Gracias a esta plataforma, multiplataforma comunicacional. Así que prepárense todos para lo que corresponde. Y por supuesto estamos llegando a cada uno de todos ustedes gracias a un gran equipo que se prepara. Por eso tenemos a nuestro jefe de producción, Carlos Javier Romero Revilla. También tenemos a nuestro operador, nuestro querido amigo, colega. Buenos días, Ramón Alberto Mora. Certificado de operador 3418. También es nuestro colega. Bienvenido también, buenos días. Y todo este equipo que nos acompaña. Tenemos a nuestro hermano Denis. Saludos, audiencia. Buenos días, bendiciones, salve para todos. Aquí estamos nuevamente caminando con Jesús, gracias a este gran equipo y a quienes nos acompañan en la dirección. Gracias, bendiciones para todos. Buenos días a todos aquellos radioescuchas que semana a semana escuchan su programa favorito, Caminando con Jesús. Bendecido día para toda esta audiencia de feliz, comenzando el año, el mes de agosto, con muchas bendiciones para sus hogares. Armindo Rafael Díaz, quien tiene el gusto de estar hoy con ustedes, número identificado 0401299023, afiliado al Colegio de Locutores del Estado Falcón con el 0426. Bendiciones para todos. Y quien tiene el gusto de estar con ustedes, esta fiel servidora, Ana Elibet Rodríguez, certificado de locución 068725, acreditado por Conatel. Así que nos estamos preparando, ya iniciamos este bello programa, caminamos con Jesús, Jesús siempre con nosotros, pero de la mano de María, porque donde está Jesús y María, siempre hay esperanza. Nos vamos a preparar para escuchar la historia de fe, de conversión
de transformación, de estos santos que hoy vamos a conversar de cada uno de ellos. Vamos a conversar acerca de nuestra Madre Santa María de los Ángeles, una gran vocación antigua. También vamos a hablar del Santo Cura de Ars, San Juan María Vianney. Un gran episodio histórico dentro de la cita bíblica que enlaza el Antiguo Testamento con el Nuevo, como es la transfiguración del Señor Jesús. Y por supuesto vamos a finalizar con un gran santo que amó la providencia, San Cayetano. Así que no se vayan, estén pendientes, porque es importante todo lo que vamos a conversar acerca de estos santos. Por supuesto, de la mano de Jesús y de María, teniendo siempre presente que ellos son nuestra guía en este proceso de conversión. Bueno, y seguimos aquí preparándonos. Estamos en el canal en vivo, conectándose ya las personas, y también les pedimos que también se suscriban, le den clic a la campanita para que estén pendientes de todas las producciones, no solamente las que están en vivo, sino las que quedan allí en el canal YouTube. Somos RG. También nos pueden conseguir por Carlos Romero Web. Ahí está todo el contenido que se va trabajando en todas las producciones de Radio Guadalupana. A ver, ¿cómo se siente con los temas? ¿Cómo les fue con las investigaciones, muchachos? Este grupito de jóvenes que estamos aquí, por la gracia de Dios. Claro, estamos, joven de espíritu. Cuando está uno en la gracia de mi Señor, el regalo inmerecido. Estamos jóvenes, no vemos las caras, simplemente nos vemos en el cuerpo celeste de Cristo. No es más. Jóvenes, viejitos, pequeños, grandes, todos. Pero aquí estamos para conocer todo lo que en este día nos ha preparado el Señor para llevarles un momento de conocimiento que todos debemos tener sobre todas estas vocaciones. Estos señores que diario a diario en el pulmón de la Santa Biblia, en el corazón de los salmos, en el corazón de la historia de salvación, quien decía quién venía y quién llegó y se quedó con nosotros en medio a través del sacrificio de la cruz. No nos mataron, se entregó el solo. Entonces aquí estamos preparados. Por eso es que el fragor a diario de cómo se formaron los ángeles, los santos, es también de conocimiento, y conocerlo es vivirlo, y vivirlo es casi que, yo voy a escuchar decir esta palabra, pero es fea, ¿no? Una sana envidia también es buena en lo que es el seguimiento a la santidad, porque la santidad es a diario, es un movimiento que cambia y transforma a las personas. Aunque personalmente yo soy de las personas que no creo en el concepto de cambio, personalmente no, pero sí conozco que por gracia divina existe una transformación en el ser de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Son dos cosas diferentes de que cambio. Una transformación total del ser quien era, que murió, ha ido muriendo en la carne, porque es lo que pasa en la transformación de los santos. Mientras menos personas estés tú en la carne, más hay presencia de Cristo Jesús, hay más santidad. Hacer morir la carne, por eso nosotros a 24 horas tenemos, como decía Pablo, estar crucificados conjuntamente con Cristo, y también en lo que es la resurrección de Cristo a diario. Son que vivirlo, porque eso es un gozo. Decía Mahatma Gandhi, que le decía a Pablo, a San Pablo, a Juan Pablo II en una reunión, y eso público, porque no todos los cristianos están tristes. Si tienes un Dios que es vivo, que murió y resucitó en la cruz y está con ustedes, no hay necesidad o no hay por qué haber tristeza entre los cristianos católicos. Unas palabras célebres de Gandhi que yo creo que debe arropar y llenar a todos nosotros los cristianos católicos, que debemos vivir ese amor en Cristo que vive y está en nosotros, o mejor dicho, nosotros estamos en él, en el cuerpo celeste de Cristo. Claro, y por supuesto agradecemos la santa providencia de Dios degustando un rico café gracias a la cortesía de nuestro operador Ramón Alberto. El Churio. A ver, mi hermano Armindo, ¿cómo se siente con su tema, el cual vamos a conversar? ¿Cómo le fue? Yo cada vez que investigo me enamoro más de la vida de los santos y de María. ¿A usted cómo le fue con San Cayetano? Ya somos dos. Ah, muy bien. Ya Enamorados, y estoy más convencido de que es el gran santo. Eso soy yo, San Cayetano.
Y ese Entonces, me llamó la luchar por el atención pan San Cayetano. cada día, por el pobre, con su actuar. Cuando leemos esa historia, esa biografía, ¿verdad? Profundizamos en lo que es el llamado del Señor. Y este santo, nacido en Italia, un baluarte de lo que debe ser el comportamiento en el seguimiento de la palabra del Señor. Y eso lo vamos a ver en casi todos los santos, ¿no? Porque de alguna forma ellos son merecedores. Porque, como tú dices, ojalá uno pudiese comprar eso en la farmacia. No, el Señor te da en el tiempo y en el espacio tu don, tu cariño, tu misericordia. Y entonces, San Cayetano, con todos los conocimientos, sabiduría, decidió en un momento determinado de su vida ir contra el estatus y a enseñar y dar a entenderle para algo en esta vida que es un rayo fugaz en esta presencia terrenal, era servir a unos hermanos, a los más demás. Ese es el santo San Cayetano del cual voy a hablar hoy, del cual yo me siento inmerso dentro de la reflexión de la conciencia, o como dicen los psicólogos, en el subconsciente grabado, mi área cognitiva para actuar de ahora en adelante en esa de acción. Excelente la biografía de San Cayetano, Dios mío. ¿Y qué dice el hermano de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo? Hermoso texto bíblico. Bueno, fíjese que la transfiguración fue como la preparación de los 3 discípulos, esos 3 que fueron elegidos. Jesús los fue transformándolo para que su corazón estuviera ya preparado para la resurrección. Y fíjense que cuando se aparece Moisés y Elías, ellos representaron el antiguo pacto y el nuevo pacto que es Cristo. Por eso es que Dios dice, ese es mi hijo, al que yo amo. Escuchen, la palabra de Dios se hizo viva en Jesús. Así es. Y esos 3 apóstoles que fueron elegidos, Juan, Santiago, y el otro era Pedro, ¿no? Pedro, Juan, los 3. Pedro, Santiago y Eso Juan. tiene que tener un contenido teológico, porque a veces, ¿no? La escritura como tal te da otro trasfondo, ¿no? Yo digo que presentársele a ellos es como el accionar, ¿no? De una respuesta hacia afuera. Sí, Una de hecho, lectura. eso actual es el caso de porque en esa época, para dar fe de lo que ocurría en un hecho de teológico. No era fortuito esa acción. Entonces era la presencia de 2 o más personas que fueran testigos presenciales de los Fueron hechos testigos. sobre todo la catedral teocrática que representaba Jerusalén y todos los caminos santos que pudo estar Jesús. Y entonces estaban esos algunos dirían en italiano, los preferiti de Jesucristo, que era el que tenía que llevar la llave, y estos 2 que eran consentidos no solamente primeramente de Juan, Que cuida a su mamá para Juan el Bautista, toda una vida. de Juan el Bautista, que se lo entrega a Jesús, y después Jesús sigue con ellos, y finalmente San Juan, que escribe hermosamente. Y yo soy una persona que piensa que Juan en un momento él conocía a Lucas, le pasó la chuleta, toma. Es demasiado amoroso yo hablar solamente de mi madre, porque prefiero que lo hagas tú, que para que hables, yo a hablar de ella. Cuando lo hagas tú, científicamente vas a hablar por todos, ¿no? Y Juan tuvo ese momento con María, con Jesús, y ahí lo que es el Evangelio del Amor. Todo tuyo. Al aire. Y estamos de regreso a tu programa Caminando con Jesús. Estás en sintonía de Radio Guadalupana 105.1 FM. Hemos llegado al momento que vamos a iniciar con el segmento de este banquete espiritual, teniendo la participación de nuestro hermano Denny y con una advocación mariana hermosísima, Santa María de los Ángeles. María siempre presente. A ver, hermano. Me agarra por si acaso me consumo mucho tiempo. Sí, el 2 de agosto toda la Iglesia Católica y hay quienes no están también en la Iglesia Católica celebran esta vocación mariana, que es una festividad
de nuestra Iglesia Católica. Pero cuando hablar de María de los Santa María de los Ángeles o Nuestra Señora de los Ángeles, tenemos que irnos allá a aquella Italia de 1200 hasta 1220. Hablar de lo que le llamaban una porción de tierra, eso es lo que significa la porciúncula, ¿no? La porciúncula era una pequeña capilla que San Francisco de Asís, el pequeño de Asís, restauró y finalmente en esos últimos momentos allí, no solamente que la restauró para la orden franciscana, que aún forma parte de ella, o ellos son parte de Nuestra Señora de los Ángeles en esa capilla, porque son los quienes elevaron esta conmemoración mariana. Santa María de los Ángeles acompañó en todo momento a San Francisco de Asís. Hay que hablar de él porque hay una frase muy hermosa, una oración que hacía San Francisco, que es muy llena mucho, es transformadora, que decía así: ¿quién eres tú y quién soy yo? Mira el atrevimiento que hacía San Francisco, entregado totalmente a Dios. ¿Quién eres tú y quién soy yo? No era que se comparaba con Dios por su esencia, ¿no? Sino que él sabía que él era una gota de agua en la inmensidad del mar. Era un grano de arena en la inmensidad de un desierto. Pero se sentía parte de Dios, y en Cristo Jesús. Y eso fue creciendo, hacer crecer a este señor, que era un mercantilista, era una persona con mucho dinero, que podía tener gloria, honra, poder, todo, pero él lo entregó todo por la gloria y poder de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro amado Padre, ¿no? San Francisco de Asís, me encanta su vida, porque lo entregó todo. No tenía aprensiones de esta humanidad, porque lo entregó todo, Le dijo al Señor: aquí estoy yo como María, yo soy tu esclavo, y simplemente esa pobreza, esa integridad de ese Señor lo llevó a ser un santo. En un lecho de enfermedad, por ahí venía Santa Clara de Asís, le dijo: Francisco, si le entregaste todo y Dios te lo dio todo, ¿por qué tu estar? Porque la orden o nuestro Papa no la ha firmado aún. ¿Por qué lo tienes todo, Francisco? Lo entregaste todo y lo tienes todo, pero estás en Cristo Jesús. Y María lo acobijaba contra la Señora de los Ángeles. La Señora de los Ángeles no solamente en Italia, en la Porciúncula, en Asís, se celebra, hay una vocación mariana más antigua en Italia, pero también aquí en nuestra América Latina, San José de Costa Rica tiene una vocación mariana que también sigue, y que hay una aparición, le llaman la negrita, ¿no? Apareció la Virgen que hasta la apresaron en un sagrario y también se salió de ahí. No, la historia es muy fascinante, donde es una joven, va y consigue una piedrita no mayor a 20 centímetros, y la lleva a su casa y se devuelve al otro día, la piedrita está allí. Y entonces esta vocación hizo, fue 6 veces, se la entregó al padre, un sacerdote, lo pone en el sagrario, y también se escapa la piedrita del sagrario, inexplicablemente, pero diosidades. Y aparece sobre la piedra donde siempre la habían recogido, y ahí se erigió una gran catedral, una gran basílica, donde en este momento San José de Costa Rica es una de las vocaciones y es su patrona. Y hay una peregrinación todos los años, sobre todo el 2 de agosto, que vamos a celebrar esta fiesta mariana. Y ahí está San José de Costa Rica, un país de paz. De hecho, no tienen ni siquiera ejército, tienen nada, pero lo tienen todo porque te dan a la vida cristocéntrica a través de María de los Ángeles. Una emocionante advocación de Nuestra Señora de los Ángeles. Y este es un gran ejemplo donde la oración que se hace desde el corazón, y fue lo que hizo San Francisco de Asís, pedirle al Señor por los más vulnerables, y ya hace esa gran aparición María, Jesús y los ángeles, sonriente y concediéndole esa gran petición. Entonces es importante siempre tener la fe, tener a María presente en todo lo que hacemos,
pero clamar desde nuestro corazón, haciendo una petición. El Señor nunca nos va a despedir con las manos vacías, siempre nos va a dar respuesta. Vamos a un tema musical hermosísimo que tiene que ver con esta advocación. Es una plegaria a Nuestra Señora de los Ángeles, interpretada por Franceli Barrera. Escuchemos con atención y disfrutemos de este tema. Y cuando vengamos de regreso, vamos a hablar, a conversar acerca del Santo Cura de Ars, el patrono de los sacerdotes. Mira, pero qué contenido San Francisco de Asís involucrado allí, ¿no? No, pero es que en la vida yo soy poco numeroso, he estudiado tanto, pero de hecho leí un libro, El Pequeño de Asís, Ignacio Larrañaga, que es entrañable, es bellísimo. Un hombre sabe que entregándoselo todo a Dios, lo tiene todo. Lo tiene todo. Es que le digo, si lo que me aprende en esta vida es todo lo que tengo, te lo entrego, quedó esto de la plata. Todo, porque él podía tener lo que tenemos en la tierra, nosotros llamamos poder, gloria y honra, con el dinero que tenía, con los apellidos que tenía, y sobre todo ese legado que tenían esos hombres cuando se vestían caballerescamente y iban a la guerra. Lo pudo haber tenido, pero no, lo entregó todo. Hasta por loco lo tildaron cuando los mismos padres hasta lo encerraron y que es hermoso. Y ese gran afán de él de reconstruir la iglesia, donde se quedaba vivenciado que era esa falta de espiritualidad que tenían las personas. De hecho, donde se eligió la catedral que está ahorita, dentro está la porciúncula. Dentro está, y es un cofre de ese amor entrañable a la vida de entrega que hizo Francisco. O sea, esa pequeña porción que está dentro de la catedral encierra lo que es un relicario grande, o sea, un relicario bastante grande, pero para la vida franciscana. A mí esta orden franciscana creo que llega un poquito más de 5.000, están 119 países del mundo, es ese abandono a las presiones del mundo, no tienen nada. Comúnmente lo que le acompaña y una muda más. ¿Quién te viste? ¿Quién te da de comer? Si los pajaritos tienen su comida, si las flores no tienen que, dice la palabra de Dios, no tienen que irle por ellas, están mejor vestidas con los cielos. Ni siquiera David, todo lo que era el esplendor, como bailaba y danzaba, tenía la mejor, podía tener las telas, no, pero no, las flores del campo las tienen todos los días y nadie le ayuda a bailar. Así es. Fue hecho por la mano de Dios y todo lo que hecho por la mano de Dios, solo. Es que los hombres nos hemos atrevido hasta hombre, me incluyo, cuando hablamos de investigación y ciencia, nos hemos atrevido a retar a Dios hasta en la creación. Bueno, era la oveja Dolly, la creación de cosas humanas, hasta rasgos de animales que nos han cambiado simplemente por la aplicación de la ciencia. Y estamos de regreso una vez más a Caminando con Jesús por Radio Guadalupana 105.1 FM, la voz católica en tu hogar. Acabamos de escuchar ese hermoso tema dedicado a Nuestra Señora de los Ángeles y ahora vamos a conversar acerca de un santo con una vida sorprendente. Fíjense, le juzgaron incapaz, torpe para aprender, memorizar y comprender el latín, y sin futuro en el sacerdocio, y se convirtió en el confesor más grande de Europa. Y les hablo de San Juan María Vianney. Este gran hombre nació el 8 de mayo de 1786 en Francia, en el seno de una familia humilde, campesinos sencillos, pero profundos creyentes. Y creció en un mundo donde no se podía ser católico, nada más y nada menos que en la Revolución Francesa, un periodo de persecución religiosa donde la fe se vivía en la clandestinidad y los sacerdotes celebraban
la misa en secreto. ¿Qué les parece? Y las escuelas estaban cerradas, situación que no le permitió a San Juan María Vianney tener una educación básica, pero sin embargo siempre pegado a la fe. Cuando intenta estudiar ya es un adulto, pero bueno, ya el latín para él simplemente no lograba retenerlo. Ahí se le puso la cosa cuesta arriba. Comienza a estudiar en el seminario y reprobaba los exámenes precisamente porque el latín era el que predominaba y no entendía las preguntas que le hacían en latín. Por tal razón, los directores de estos seminarios lo consideraban falto de inteligencia, casi que lo expulsaron, creyendo que no tenía capacidad para ser sacerdote, pero qué de inteligente era para las cosas de Dios. Y demostrando su gracia y su piedad y ese sentido común de pureza, los superiores deciden ordenarlo sacerdote en el 1815. Pero resulta que ellos seguían con esa duda de que no tenía capacidad, mucha capacidad. Y es así como lo envían en el año 1818 a un pueblito insignificante, con apenas 200 habitantes, llamado Ar. Ahí lo enviaron para casi esconderlo, para casi deshacerse de él. Pero ese pueblo surgió un testimonio enorme. San Juan María Vianney dedicaba horas de confesión y esto desencadenó una gran emoción para las personas que viajaban desde Francia y Europa. 12 y 18 horas confesando y dando orientación espiritual. Miren, para él esto fue una gran pasión. Dormía poco, se alimentaba muy mal y creó algo muy sorprendente. Un espacio de huérfanos, una fundación llamada La Providencia, donde abrigaba a niñas huérfanas y desamparadas. Vivió en profundidad los sacramentos, centrado en la Eucaristía, en la oración diaria y en silencio al Santísimo Sacramento del altar. Una oración que nunca le faltaba. ¿Qué podemos aprender, Dios santo, de este hombre tan maravilloso? Mantenernos fijos en la oración. Él demostró que sus deficiencias no le impedían acercarse a Dios. Y hoy en día es considerado el santo patrono de los párrocos, proclamado por el Papa Pío X en el año 1929. Sus restos reposan en ese pueblo de Ar, donde se hace una peregrinación internacional a ese santuario. Pidamos pues, cada uno de nosotros por nuestros sacerdotes, para que se mantengan firmes en ese sí que le dijeron al Señor. Hermosa historia. Vamos a un tema musical y de regreso vamos a escuchar una cita bíblica que también nos enmarca en lo hermoso y maravilloso que es el Señor cuando se manifiesta, la transfiguración del Señor Jesús. ¡Ay, Dios mío, el cura de Ar! El cura de Ar, fíjense que por esas confesiones era que el maligno lo atacaba de noche. Él decía que él habitaba con el maligno, porque no lo dejaban dormir, pero era un gran místico. Sí, místico. Y él decía que el diablo habitaba con él, pero era por eso. Y fíjense que fue tan grande la maravillosa vida que llevó ese santo, porque la mamá fue que lo formó religiosamente. Tú dijiste, en secreto, eran perseguidos y los martirizaban a los franceses por la religión y quisieron hacerle un mal, enviándolo a ese pueblecito que nadie creía en nada. Los 200 personas que habitaban ahí no creían. Y débeles de fe, ese pueblito nadie... No Debe creerse religioso. Y él, con su paciencia, fue formándolo hasta llegar a hacer lo que fue. Esa gran formación fue que hizo que él fuera el patrono de los sacerdotes.
Así que ustedes que nos están viendo por el canal de YouTube, somos RG, todos somos llamados a la santidad. No importa las deficiencias personales que podamos tener, el Señor siempre nos da dones. Y el San Cura de Ars, con su humildad, con su piedad, alcanzó ser este gran santo, patrono de los sacerdotes. Bueno, y nos volvamos a otro tema también importante. Nuestro hermanito Jorge Gamero nos va a hablar acerca de esa transfiguración del Señor, esa gran alianza del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Luego vamos a tener a nuestro hermanito Armindo con San Cayetano. Y en el tema que tú planteas, ¿no?, que va a nuestro hermano Gamero a llevar a cabo, en este momento, no sé, tres figuras de los apóstoles, ¿no? Santiago, el primer discípulo martirizado, ¿no? San Pedro, el dueño del cielo, ¿no?, el de la iglesia, la piedra donde se formó, y Juan, quien cuidó a María, ¿no? Tres símbolos dentro del mundo, dentro de la realidad del mundo, que el Señor se los llevó. Eso lo entendió ahorita, no sé por qué, pero ¿por qué ellos tres? Yo creo que había una situación bien definida, ¿verdad?, teológicamente. Santiago, que fue el primer mártir, ¿verdad?, fue muerto a espada, y una persona que fue encargado, Pedro, con toda su tosudez y todo eso, de llevar a cabo la iglesia, y un Juan, un encargado de llevar a María, El discípulo. Pero el último que hay un murió y el que contexto, ¿verdad?, terminó el que hay que sacar de esa transfiguración. Eso es hermoso. Y aparecerse Moisés y Elías, los profetas más sagrados del mundo judío, uno del iniciador a través del Éxodo, Moisés, La ley y el profeta. el profeta, y Elías, uno de los profetas más mediáticos, por decirlo así, una simbología dentro del mundo judío. Así que disfrutemos esa buena conversación y ese buen tema con Conversa de fe, mi padre. Y seguimos en compañía de Radio Guadalupana 105.1 FM, la voz católica en Toba. Estuvimos escuchando un hermoso tema de Elis Carlos, Gozos a San Juan María Vianney, esas coplas hermosísimas que le dedicó esta hermosa cantante a San María Vianney. Ahora nuestro hermano Jorge Gamero va a insertar en el tema la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, mi querido hermano. Buenos días. Cada 6 de agosto celebramos esta transfiguración del Señor. ¿Sabían que en el monte de la transfiguración no fue solo un milagro visual, sino una revelación más profunda del propósito eterno de Cristo? Fue un momento en que el cielo y la tierra se unieron para mostrar quién era realmente Jesús. Muchos lo recuerdan como un suceso glorioso, pero pocos entienden los secretos que encierra este encuentro divino. La Biblia dice que Jesús subió al monte con Pedro, Santiago y Juan, 3 testigos elegidos para ver con sus propios ojos la gloria del Hijo de Dios. Y mientras oraba, su rostro resplandeció como el sol, sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, y el monte se llenó con una nube brillante. Y una voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo. Pero en ese momento no fue una simple manifestación de poder, fue una revelación del Rey. Primer secreto: Jesús no cambió, Él siempre fue glorioso, pero ese día simplemente mostró lo que siempre había estado oculto a los ojos de los humanos. La transfiguración no fue una transformación, fue una revelación. Cristo no se volvió divino en ese instante, sino que dejó de ver la divinidad que siempre había tenido. Él era el velo levantándose en el cielo, abriéndose a la eternidad, asomando
ante 3 hombres escogidos y fue una muestra de poder que se esconde en lo ordinario. La confirmación de que aún parezca un hombre más, Él es Dios hecho carne. Segundo secreto, la aparición de Moisés y Elías no fue un detalle casual. Moisés representaba la ley y Elías a los profetas. Ambos conversaban con Jesús, mostrándole todo lo que estaba escrito desde Génesis hasta Malaquías, encontrando su cumplimiento en él. Esa conversación celestial sellaba el fin del antiguo pacto y se iniciaba el nuevo. El mensaje era claro: toda la historia de la humanidad converge en Cristo. La ley que revela el pecado y los profetas que anunciaban la redención se unieron en la persona del Mesías, y allí en esa montaña se cumplió la profecía del Hijo de Dios. Es el centro de todo lo que fue y será. Tercer secreto, la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escuchen. Esa palabra no solo fue para Pedro, Santiago y Juan, era para todos nosotros. El cielo declaraba que ya se seguía la ley, ni a los profetas como fuente de autoridad, sino a Cristo. La voz del Padre estableció un nuevo orden del pacto de gracia, el reino de amor y el gobierno del Espíritu. Dios estaba diciendo que de ahora en adelante todos los que querían saber de mí lo verán en Él. Jesús no solo era el Hijo amado, lo verán. La voz viva de Dios, hablando que cada palabra del Evangelio es cuando la visión termina, los discípulos se levantaron la vista y solo lo vieron a Él, a Jesús. Ya no estaba ni Moisés ni Elías, solo Él. Porque cuando comprendemos la revelación del monte, entiende que todo lo demás desaparece ante la gloria de Cristo. El monte de la transfiguración no fue una ventana al futuro, fue un anticipo de Cristo resucitado, el recordatorio de lo glorioso, aunque está por manifestarse en nosotros. Esto quiere decir que Cristo, cuando elige a estas 3 personas, a Pedro, a Santiago y a Juan, estaba como anticipando a ese gran revelación de la resurrección de Cristo. Esa resurrección que es la fe viva que nosotros vivimos. Porque si Cristo no fuera resucitado, no habría fe en nosotros, y eso es lo que tenemos que estar. Porque los milagros no salen solos, los milagros salen de la fe, y esa fe es la que tenemos que tener todos los días, vivir con Cristo y con su madre, la Virgen María. Un relato hermosísimo que podemos encontrar y profundizar en los evangelios del Nuevo Testamento. Algo que tiene que quedar claro: Jesús siempre nos llama a orar. Jesús siempre nos prepara a través de la oración para lo que tenemos que confrontar en la vida, sobre todo esas situaciones difíciles. Él estaba preparando a esos hombres que lo acompañaron, porque ya le venía el momento del sufrimiento, pero también dejaba ver que iba a resucitar. Vamos a un hermoso tema musical. De regreso en el segmento, vamos a cerrar con esta hermosa mañana que hemos hablado de los santos, y vamos a hablar de San Cayetano. Ahora vamos a escuchar un hermoso tema de la transfiguración del Señor. Es un canto de adoración por el Ministerio Católico Sahar. Bueno, fíjense que antes de la transfiguración, fue una semana antes de la crucifixión, de la pasión de Hace muerte en tu lección. Y por eso es que se dice que fue una preparación. queda claro, una preparación, porque
precisamente como decía el hermano Armindo, esos 3 discípulos que a él le adjudicó misiones específicas. ¿No? Y fíjese que Pedro, Santiago y Juan van como mirando al cielo y cuando bajan la vista no ven a Moisés ni a Elías. Y ellos le dicen que qué bien estar ahí, que bueno que vamos a construir una casa, porque Precioso. eso nos da el Señor a nosotros, paz, tranquilidad. Aunque Jesús Lo reprende, sí, lo reprocha porque le digo, no es la tierra. Estoy mostrando a Moisés la ley en pleno y estoy mostrando los profetas en pleno. sí, pero creo que el ansia es para siempre y Jesús lo reprocha. Y cuando hablamos de la transfiguración, como está Moisés presente, de que es la ley plena, y después Elías, el profeta mayor, representan los profetas, después vamos al camino de Maús, y dice, es que no tenían que hablar la ley, de todo lo que haya Así pasado. mismo. Ahí Totalmente. lanzamos lo que es nuestra esencia del camino de Maús. Cuando le explicaba la ley. Donde explicar la ley. Pero fíjense que si nosotros llevamos una secuencia, ¿no?, del Antiguo Testamento, y yo creo que por eso es que Cristo, Jesús, las 3 divinas personas, cuando eligieron a Israel, la tierra prometida, pero ellos en el Antiguo le decían todo lo que iba a suceder y en el Nuevo lo vuelven a enseñar el camino. Todo lo que sucedió, efectivamente. Y todavía nosotros cargamos esa venda. Esa venda tenemos que poco a poco irla despojando. Y nosotros como formadores debemos hacer que esas personas se vayan despojando de esa venda, que no tengan esa venda que lo dejan ver lo bonito que es este camino. Camino de paz, la verdadera paz. La transfiguración, hay dos retablos que hablan la transfiguración de Jesús y la resurrección de Lázaro. Rafael Sanzio fue quien las pinta y muestra todo el episodio como la antesala a la muerte de Jesús, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y muestra cómo Dios se presenta muestra qué es la resurrección en Lázaro, y después muestra la gloria de lo que es la resurrección ahí en el monte, porque es la transfiguración. Y continuamos en tu programa Caminando con Jesús. Una mañana maravillosa. Ahora le toca la participación a nuestro hermano Armindo Díaz con el glorioso San Cayetano. Adelante, mi hermano. Muchas gracias, mi querida colega Ana. Bueno, bendiciones nuevamente para todos estos radioescuchas. Me toca hablar de un santo que en verdad tiene particularidades dentro del actuar de nosotros, ¿no?, en la vida. ¿Quién era él? San Cayetano de Tiene, un italiano, nació en Vicenza. Vamos a decir que nació en cuna de oro, porque tenía unos valores sociales para ese momento que le permitió, pues, a San Cayetano establecerse como un accionar representativo de la sociedad para ese momento, en el siglo XV, ¿no? Resulta que él comienza con una formación académica, un doble doctorado, un doctorado en civil y en otro canónico, aunque en otras investigaciones dicen que litúrgico. Yo me voy más por lo canónico, que es de la iglesia, ¿verdad? Y sirve como secretario para ese momento del Papa, y es como un asesor, ¿no? Luego él, muere el Papa, y él traduce toda la situación que se está presentando para ese momento, y resulta que él dice, no, aquí yo no hago nada, veo muchas cosas que deben mejorarse, y entonces pide y se va a la formación sacerdotal. Él lo juramenta, por decir, le dan su grado de sacerdote a los 36 años. Él trata
de ir luchando para ese momento, en lo que se dice, había una gran accionar de Lutero contra la Iglesia Católica. Y él sale a defender la Iglesia Católica, se va, dice por allí, que va a fundamentar un grupo de formación sacerdotal en el cual pues va a contrarrestar ese accionar de ese gran cisma, ¿no?, que se le dice de Lutero. Y él luego, bueno, hace lo que se llama la fundación con otros padres del grupo de sacerdotes teatinos en 1524, junto con Juan Pedro Carafá, futuro Papa Paulo IV. Esa orden llevaba, pues, los clérigos teatinos, su objetivo era renovar la idea del clero, modificar, darle viveza, darle ansiedad humana, que él veía que estaba en un status quo. A veces pasa eso, el miedo a la innovación, y nos sigue pasando hasta este momento, el cambio, la introducción de nuevos factores dentro de la misma clero, dentro de la misma iglesia. Ya el Papa Francisco nos hablaba de la sinodalidad, ¿verdad? Darle empuje a la iglesia hacia la calle. Yo creo que allí vienen las acciones de este padre San Cayetano de Thiene. Él habla que también atacó, veía pues, que había un afán con el lucro, de explotar más a la gente. Y él interviene en esa parte para tratar de darle un parado a la parte de la usura, el lucro. Y él es cofundador de un banco que aún permanece en Italia, Nápoles, el Banco de Nápoles, dándole pues facilidades a los trabajadores. ¿Por qué? Porque él en un momento ya se orientó hacia el accionar de los trabajadores, de los más necesitados. ¿Qué dice aquí? Confianza en la providencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos andado y no actuamos en función de lo que el Señor nos da? Sí, hay muchos pasajes en el cual el Señor relata pues, de la providencia, de la buena accionar, de la misericordia del Señor. ¿Cómo se representa a San Cayetano? Se dice que es un hábito clerical teatino llevando en brazos al niño Jesús, según una visión mística que tuvo durante una misa de Nochebuena, acompañado por una espiga de trigo o pan que simbolizan el sustento. Acá en Latinoamérica, porque él tiene un fervor católico en Italia, en Europa, acá en Latinoamérica, cada 7 de agosto, que es su día cuando él muere, en Buenos Aires, en Argentina, va una gran cantidad, yo no lo sabía, ¿verdad?, de personas a visitar ese santuario de esa misericordia, pidiéndole a San Cayetano que dé por el sustento diario, por el trabajo, y de allí que es el accionar diario de casi, yo creo que un 90 casi 95% del hombre de trabajo. ¿Qué nos dice en sus palabras el Señor? El hombre ganará su sustento con el sudor de su trabajo. Entonces, de San Cayetano pudiésemos hablar entonces de que es una figura representativa para los más necesitados. Dejó todo lo que poseía para ir a un accionar dentro de un don que yo considero que Dios nos permite para desarrollar esa actividad, contrarrestar el lucro, darle el trabajo, pensar siempre que el Señor nos va a proveer, ¿verdad?, en la providencia. Entonces, esa es la gran figura de San Cayetano. Dos cosas presentes que debemos de tener de San Cayetano: confiar en la santa providencia de Dios cuando no tengamos nada, y ese bendito afán que él estuvo en mantener la unidad de la iglesia, mantenerlos unidos en la iglesia. Con este San Cayetano nosotros cerramos esta memoria litúrgica que la iglesia está por celebrar en esta semana entrante. Nos vamos a un tema musical. Glorioso San Cayetano, interpretado por Cindy Oliveros. Y de regreso volvemos para nuestros saludos y llegar a la parte final de nuestro programa Caminando con Jesús. Bueno, continuamos con lo que quería decir acerca de agregar. En verdad que el tiempo acá en la radio es
muy fuerte, ¿no? Hay que buscar la forma y manera de uno dar más expresión sobre esto. Ahora que estamos en vivo acá, hay algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Hay cosas, palabras que el Señor a veces nos da y ya, eso es un ejemplo de uno a seguir, sin mucho parafernalia, ¿no? Es decir, su impacto social era, su legado trazado, no era puramente los religiosos, ¿no? Es una figura identitaria, de identidad, ligada a la dignidad del trabajador y la solidaridad comunitaria. Me imagino que en ese tiempo San Cayetano vio la explotación de la mano de obra, el significado del lucro, ¿no? No había el valor humano. Sí, y Por la entonces mano. había esclavitud laboral y él luchó contra eso. Por eso Pero es que, parece injusto ante los ojos de Dios. sí, y siempre eso es el sentir común y el que el Señor nos da, ¿verdad? ¿Para qué el materialismo? Ya tenemos los libros de Eclesiastes, o Eclesiastes allí, ¿verdad? Van ilusión, vivimos de un materialismo, pero los tiempos perfectos Dios nos los da. Entonces, Mira la vida de San Francisco, bueno, diría total. Job, Deben de- al mundo viene desnudo, del mundo vuelvo desnudo a la tierra. Y es verdad, cuando leemos, por cierto, este es más de una buena, bueno, el padre de San, allá en Nacional de Risa, San Juan Tadeo, Padre Gilberto. el padre Gilberto, ¿no? Y verdad que hay que leer, son 42 capítulos de Job. Y es la interpretación de la vida, una misma, entre el bienestar, la fidelidad, el amor, y sobre todo, que hemos creído nosotros que por ser buenos, las cosas tienen que salir buenas. No es así. Eso se llama la distribución retributiva, ¿no? Espiritual. Entonces a veces nosotros jugamos, ¿no? Yo soy bueno y las cosas no me salen. Y aquel es malo y aquel se anda bien. Eso no es. Y en ese gran libro de Job la veremos. Así Ya que yo es. estoy Bueno, leyendo y me siento súper enamorado de ese libro. Prepárense ahora para que le den su gran saludo a su audiencia. Tengan a la mano. 52 tengo aquí. San ¿Cómo se llama la hermana Cayetano. que estaba que no había plata en teología? ¿Cómo se llama? La única por allá no es gratis. Alicia Mireya, ¿cómo se llama? La de Teología. Teología y tanto. ¿No era la de la profesora de la No, no. fue comunicación? No, la otra. La primera mujer que nos dio. El otro se cayó. No, y él me dio la clase completa. No, tú dices la Y que estamos de regreso a tu programa Caminando con Jesús. San Cayetano Estamos murió emocionados verdaderamente por ver la historia de todos estos santos y sobre todo de ver cómo María intercede en cada corazón, de cada hombre con fe que se acerca a Él. Queremos agradecer enormemente que ustedes nos acompañen, que nos han acompañado. Nosotros les abrazamos con estos temas de formación que nos van induciendo a crecer en la fe, a tener ese amor por las cosas que el Señor nos va regalando. Y gracias por estar, gracias por seguirnos todos los sábados cuando tenemos este programa, y no solamente este programa, sino toda la transmisión de esta emisora que tiene un perfil y es evangelizar. Vamos a que nuestro hermano Denis va a dar los saludos a su audiencia. Bendiciones, salve para todos quienes nos escuchan, especialmente saludar a mi esposa que en este momento está escuchando su programa, junto con quienes se despertaron. Uno de los muchachos que se despertó debe estar escuchándolo. La profesora Ciramonte de Instituto de Teología y nuestra profesora querida que hoy nos está escuchando, cuando me dice que es hermoso cuando hablan de Mamita María. Aquí te saludos, tenemos un compromiso con la especialidad mariana de Mariología y que vamos a exponer adelante. Bendiciones para todos. Bueno, a mí me toca la parte fuerte porque son muchos mis fans, ¿verdad? Para ellos bendiciones en el día de hoy. Primeramente voy a iniciar con la hermanita Talia Noroño, que ayer estuvo celebrando su cumpleaños. Bendiciones, que Dios les siga fortaleciendo. Y mi hermano Eli, también para mi esposa Margot Prado. Mis fans fijos, ¿no? Rodrigo con la señora Tania, bendiciones en su hogar y en su emprendimiento. A Nevis, a Bexis, a Yolanda,
a Gustavo, que me reclama que no me saludaste, al Silvestre Durán y a la señora de Durán. A ellos muchas bendiciones, porque yo sé que en este momento están esperando esa salud y bendiciones para ellos en su hogar. También tenemos al colega Arturo Colmenares, su señora esposa, su suegra María Inocencia, Rosa Chirino, mi compañera de trabajo, que cada vez que me dicen, no me saludaste este sábado. Ya verán que el tiempo nos asfixia, pero para ellos muchas bendiciones. Nuestro hermano Luis Ollarbe, nuestras hermanitas Berenice, Isabel, Leida, ya la profesora fue nombrada, Yeisa, en fin, una gran cantidad. Queremos pues decirle que San Cayetano, el santo del cual me tocó hablar hoy y de lo que mis hermanos hablaban de los otros, sea pues un factor determinante cada día en ese accionar. Darle la virtud y la misericordia y la gloria a nuestro Señor. Para saludar a la hermandad de Mahón en Cabure, también a mi señora esposa que en estos momentos está allá, al padre Óscar Hernández, invitarnos para el Día del Señor mañana. También quiero decir que la transfiguración nos va a dar ese brillo de la transfiguración que nos va a dar a nosotros, brillo pero en fe y en esperanza. Así es, ya estamos llegando al final. Por supuesto, mis gratos saludos a todos los hermanos de esta hermandad grandiosa, como es la hermandad de Maús. Mis saludos para mis coordinadores de mi parroquia Jesús de la Divina Misericordia, Eduard Pereira y Dianis Ollarves. También para nuestro asesor Wilmer Pires. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima edición. Nos despedimos no sin antes decirle: Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Hasta una nueva edición. Gracias por el equipo que nos acompaña: Ramón Alberto Mora, el jefe de producción, Carlos Javier Robiano Remilla y todos ustedes. Chao, chao. Dios les bendiga. 7:58. Estamos en el aire todavía. Sí. Chao a ustedes, por favor. Síganos en nuestro canal de YouTube, somos RG. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones para todos los que nos escuchen y nos ven a través del canal RG. Dentro de 15 días tienes este caballero.